Una semana más, un día más que nos podemos juntar allí en tu lugar, yo aquí en el mío, pero con el mismo deseo de buscarlo a Él. ¿Tú crees que Él se agradará de esto? Yo estoy seguro que Él se agrada de cuando tú y yo nos ponemos de acuerdo. La Biblia dice, donde hay dos o tres, allí en medio está Él. Es tan personal el Señor, a veces pensamos que se precisa una multitud, quizás una congregación de miles para que Él haga algo, y Él lo hace tan sencillo. Dice que cuando entre en secreto, cerremos la puerta y Él que nos ve en lo secreto nos va a recompensar en público. Pero también dice que cuando nos pongamos de acuerdo, dos o tres, acerca de Mateo 18, 19, dice acerca de cualquiera cosa que le pidamos, será hecha por nuestro Padre que está en los cielos. Es tan sencillo nuestro Padre, es tan amoroso, es tan bondadoso y tan cercano a nosotros, que no espera una congregación de miles para responder a las oraciones. Él dice, cuando me busques, cierra la puerta y yo te voy a recompensar en público. Y cuando quieras algo, ponte de acuerdo con tu hermano y ven delante de mí con esa petición y yo lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Así que vamos a probar esa palabra y vamos a pedirle al Señor que nos hable. Hoy es un día especial por varias razones. Primero, es lunes, comienzo, y siempre los comienzos son con mucha expectativa. Dios nos dio para este mes de agosto una palabra, y es avanzar, 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 y lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Y segundo motivo por el cual es especial es porque estamos terminando el libro de San Marcos, capítulo 16 hoy, y vamos a darle gracias a Dios por haber aprendido tanto de este evangelio. Así que vamos a orar. Dile conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, me presento ante ti y te pido, Señor, que me hables. Te pido, Señor, que me ministres, te pido que me bendigas. Señor, es comienzo de semana. ¿Cuántas cosas pasarán esta semana tremendas? Veremos tu mano de favor todos los días. Veremos tu protección todos los días. Veremos tu cobertura todos los días. Pero también quiero que nos encuentres aquí humillados todos los días, buscando tu rostro, clamando al Dios del cielo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pedimos, envía tu Espíritu sobre nosotros, que podamos aprender, enseñados por el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, San Marcos 16, vamos a ir al versículo 14. Dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad. Hago un paréntesis allí. Él le había aparecido primero a María, le había aparecido a algunos discípulos, y le contaban a todos que le había aparecido y no le creían. Por eso aquí, como sabe todo el Señor, ¿no? Maravilloso. Dice, les reprochó su incredulidad y la dureza de corazón, porque no habían creído los que habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Vamos a leerlo otra vez. Dilo conmigo. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta palabra, conocida como la Gran Comisión, creo que es ideal para cerrar este evangelio de San Marcos,
Y quiero hacer un contraste aquí. Por un lado, la naturalidad de los discípulos que todavía dudaban, todavía tenían cierto grado de incredulidad, porque Jesús les había anunciado no solo la muerte, Jesús les había anunciado también la resurrección. Pero vemos que ellos todavía no creían, porque a los que fueron con las buenas noticias de que Jesús había resucitado, no le creyeron. Entonces Jesús todavía reprocha esa incredulidad, todavía esa lógica de razonar las cosas. Y quiero primero detenerme un minuto allí y que podamos reconocer cuánta similitud hay con nosotros, ¿verdad? Cuánto luchamos con la fe, cuánto luchamos con creer, cuánto luchamos con las realidades naturales que todos los días nos rodean, esas realidades naturales que están a la puerta de nuestras casas y adentro de nuestras casas, que nos hacen vivir vidas tan naturales muchas veces. Cómo luchamos con la razón, con la lógica, con la calculadora, con los ojos, con los oídos. Cuánta traba nos pone todo eso, por Dios. Y vemos que aquí los discípulos estaban en una condición igual, natural. Ellos todavía les costaba creer y abrazarse a las promesas del Señor. Pero no obstante, fíjense, por eso les decía un contraste, no obstante a esa todavía naturalidad que había en ellos, el Señor los envía a las naciones y le dice, id por todo el mundo. Este id es una orden que está en un presente continuo. No era la orden para ellos, no era la orden para los que iban a escuchar de voz de ellos. Era una orden hasta el día de hoy, hasta el día que Él venga. Es una palabra que sigue resonando con el mismo tono de autoridad. Id, id, id. Es una palabra que trae ese recuerdo de una orden que hay que cumplirla, ir. Y cualquiera me dirá, pastor, yo no puedo ir a todo el mundo. ¿Cómo puedo ir? No sé, ahora con la pandemia no puedo ir ni a Azul. Pero no estaba hablando de eso, estaba hablando de la responsabilidad que debemos asumir con los perdidos. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Fíjense qué tremendo, el Señor los manda. Y como te dije recién, quizá no puedas viajar, pero tienes a alguien cerca que le puedes hablar. Tienes a un vecino, un amigo. Aún las reuniones, a veces nos cuesta hablar, puedes enviar el link a un ser querido que vea las reuniones, que escuche una palabra. Puedes tomar una de las prédicas nuestras o del Centro Mundial de Avivamiento y enviarle el link a un familiar, a un amigo que sabes, porque sabes que necesita de Dios. Pero qué bárbaro, cómo nos cuesta. ¿Cómo nos cuesta, Dios mío? Tenemos que renunciar a esa incredulidad. ¿Por qué no compartimos de Jesús? ¿Por qué no le hablamos a la gente de Jesús? ¿Acaso no creemos que Él es poderoso? Si lo vemos en nuestras propias vidas. Pero no creemos que Él puede tocar a nuestro familiar, a nuestro ser querido. No creemos que Él puede solucionarle el matrimonio que está en crisis de nuestro amigo. No creemos que Él puede sanar a ese ser cercano que quizás tiene una enfermedad grave, terminal. ¿Cómo no creemos? ¿No le parece, volviendo al inicio del devocional, similitudes con estos apóstoles? Pero aún así, el Señor le dijo, vayan, id por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. No es nuestra responsabilidad el resultado de la prédica. Algunos les vamos a predicar y va a abrazarse a la fe en Jesús. A otros les vamos a predicar y va a ser como si le resbalara, no le va a interesar. Es su responsabilidad. El que creyere será salvo, el que no creyere será condenado. Pero dice, para los que lo hagamos, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dijo Jesús, echarán fuera a los demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y bebieren cosa mortífera, no les hará daño,
y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Fíjese que toda una vida de poder, señales, milagros, liberaciones, cosas poderosas, hechos milagrosos, están reservados para aquellos que predicamos a Jesús. No para los que somos pastores, predicadores, no, sino para aquellos que tenemos carga por los perdidos y les hablamos de Jesús. Mis hermanos, mi hermano, mi hermana, qué día especial, comienzo de semana, para tomar una decisión y decirle: Señor, yo quiero hablar de ti, yo quiero hablar de ti, yo quiero vivir esa vida de poder, pero entiendo que esa vida de poder está ligada a una vida de dar testimonio, hablarle a los perdidos, a toda criatura, a toda criatura. ¿A quién? A toda criatura. ¿A quién te manda Jesús a predicarle? A toda criatura, al moribundo, al que está tirado en la calle, no, a toda criatura. ¿Sabe? Todo ser humano necesita a Jesús como Salvador. Un profesor de teología nos explicaba en el seminario, es como que en el ser interior, en el espíritu de cada ser humano, allí el Señor hubiera plantado la huella de su mano y al sacarla quedó ese vacío adentro. Y ese vacío el hombre y la mujer lo intenta llenar toda la vida con cosas materiales, hobbies, pasiones, pecados, vicios, algunos, otros con actividades que no son malas, quizás el deporte o alguna otra práctica que no tiene quizás cosas malas, pero intentan llenar ese vacío y ese vacío y ese vacío. Y nada lo puede llenar porque ese vacío lo dejó la mano de Dios y solo Jesús puede venir a llenar ese vacío. Por eso la necesidad de Dios, ¿quién la tiene? ¿El pobre, el rico? Todos tienen esa necesidad de Jesús. Los jóvenes, los viejos, todos tenemos esa necesidad de Jesús. Por eso Él les dijo: id y predicad el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. ¿Y qué va a pasarte? Algunos te van a creer en Jesús, otros no, pero sobre ti vendrá una vida de milagros, vendrá una vida de poder, sobre ti vendrá una vida de cosas tremendas que Dios hará contigo, sobre ti se abrirán los cielos con grandes respuestas. ¿Quieres esa vida? Vamos a decirle al Señor que nos ayude, que nos dé el valor para predicarle. ¿A quién? Diga conmigo: a toda criatura. Algunos nos van a creer en Jesús, otros no, pero sobre ti y sobre mí se desatará una vida de grandes milagros y señales. Dile conmigo: Señor, te pido perdón porque no soy alguien que habla de ti. Te pido perdón porque no predico de Jesús a los perdidos. No cumplo la gran comisión. Pero hoy entiendo que la vida de poder está preparada para los que predican de tu nombre. Señor, dame el valor y a partir de hoy me comprometo a testificar, a hablar de Dios a todos los que pueda, hablar de Jesús, decirles que Jesús murió en la cruz y resucitó para que ellos puedan cambiar sus vidas y tener vida eterna. Dame el valor, renuncio a la incredulidad que muchas veces me impide y me enmudece para que no predique de ti. Perdóname, Jesús. Perdona mi incredulidad, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo te bendigo, mi hermano, mi hermana, y vamos a hablar de Jesús. ¿A quiénes? A toda criatura.